Pasa el tiempo, imposible no recordar las historias de dolor de las víctimas de la FARC, quienes padecieron hasta por décadas la infamia del secuestro. Para los criminales no importaba una súplica de una madre pidiendo que le entregaran el cuerpo de su hijo, tampoco el llamado de un niño que murió esperando el regreso de su padre. Como esto, son muchas las historias que nos conmueven y que nunca ni queremos ni debemos olvidar. Clara Rojas representa una de las historias más conmovedoras de este flagelo. Junto con la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, fue secuestrada en febrero de 2002. Durante su cautiverio, que se extendió por casi 6 años, dio a luz a su hijo Emanuel, nombre que bíblicamente significa Dios con nosotros. Quizá fue lo espiritual lo que la ayudó a sobrevivir en medio de una cárcel de púas. Por eso y más, fue una de las primeras en expresar su indignación por la sentencia de la JEP. Mucho ruido, sí, mucha instrumentalización de las víctimas. No siento que estén aplicando justicia plena, ¿no? Que era el compromiso. Entonces me parece que se manda un mensaje a la sociedad verso. Un año antes, Alan Jara, exgobernador del Meta, fue secuestrado en la carretera que comunica el municipio de Lejanías con Villavicencio. Ese día las FARC iban por él al precio que fuera. Ninguna condena me va a devolver lo que yo perdí. Yo perdí a mi madre estando secuestrado. No pude ver a mi hijo, verlo crecer, no lo pude hacer nunca. Y eso no me lo van a devolver. Ese mismo año, Jaime Felipe Lozada fue secuestrado junto con su madre y su hermano en Neiva. Fue liberado en 2004, pero al año siguiente las FARC asesinaron a su padre enfrente suyo cuando viajaban por la carretera entre Garzón y Neiva. La impunidad de parte de la JEP es total y nuestros victimarios hoy posan como víctimas, lacerándonos a nosotros las víctimas. 3 años antes, las FARC se tomaron un pueblo en medio de la selva, era Mitú. Allí, durante 3 días de descarga de fusil, lanzagranadas y cilindros bombas, asesinaron a 56 personas y secuestraron a 61 más. Allí estuvieron el hoy coronel Vianey Rodríguez, quien estuvo sumido durante una década de incertidumbre. Es un tema vergonzoso, es una espiral de violencia que inició y que seguramente estos grupos ven este proceso y seguramente va a ser un referente para lo que ellos van a querer a futuro lograr. Ese día también fue secuestrado el sargento mayor de la policía, César Augusto Lazo, que pasó 13 años en cautiverio y que tras su liberación mostró cómo las FARC le hacían cargar las cadenas en su cuello. Siento frustración, siento que no hay justicia, que nuevamente la impunidad se ve reflejada en esta sentencia. Sin olvidar la enigmática historia del agente de la policía John Frank Pinchao, también secuestrado tras la toma de Mitú. Se fugó el 27 de abril de 2007 y caminó por entre la selva durante 12 días hasta que se encontró con un grupo indígena que lo llevó 3 días después a un comando jungla de la Policía Nacional. Esto es una ofensa, es una revictimización. Estamos enviándole un mensaje negativo a la población colombiana diciéndole que el delito paga. Y es una ofensa que la recibimos con mucha indignación, que a estos delincuentes los coloquen a sembrar flores. Como estos relatos hay más de 21.000 más, todos víctimas del secuestro de las FARC. Hoy solo sienten humillación tras la sentencia emitida por la JEP hacia sus victimarios, el exsecretariado de las FARC. Uno de los rostros que vieron en el video es de nuestra próxima invitada. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Ingrid Betancourt, sobreviviente de secuestro realizado por la FARC. Estuvo privada de libertad durante más de 6 años y fue rescatada en la conocida Operación Jaque. Actualmente preside el partido político Verde Oxígeno. Ingrid, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias por esta invitación. 17 años después, ¿cómo se vivió ese flagelo del secuestro que la privó de libertad, de sus derechos básicos? Solo a partir de testimonios podemos hacer que nuestra audiencia entienda lo que se hizo en ese momento. Bueno, siempre es difícil hablar del cautiverio porque emocionalmente es un reto. De pronto decir que 6 años que son una eternidad de dolor, separada de las personas que amo y que amaba. Mi papá murió cuando yo estaba en cautiverio. Es imposible
expresar la angustia, la desesperanza, el miedo, la humillación, el dolor físico, todo lo que conlleva estar encadenado por el cuello a un árbol, sentirse como un animal, peor que un animal, de pronto como una cosa, la burla, los golpes, la violencia. Escribí un libro precisamente porque es muy difícil hablar de eso sin decir, le toca a uno como hablar en abstracto para tratar de evitar los recuerdos muy precisos porque son agobiantes. Digamos que lo que sí es claro es que uno perdona todo lo que le pasó a uno, pero uno tiene muchas dificultades a perdonar el dolor que le causaron a los seres que uno ama. Para mí, ver el sufrimiento de mis hijos, de mi mamá, el traumatismo que nos quedó a todos, pero sobre todo a los que yo quiero. Eso también incide en los nuevos integrantes de mi familia, que son mis nietos, que nunca conocieron el horror, pero que de alguna manera están marcados como si genéticamente uno les transmitiera todo este horror. Entonces sí, esto no se lo desea uno a nadie. Uno realmente, finalmente, cuando sale de allá, queda con la responsabilidad de hacer todo lo necesario para que nadie más viva lo que uno vivió. Heridas físicas, heridas emocionales, heridas que dejan huella, evidentemente. ¿Cómo ha sido o cómo fue reconstruir una vida después de algo más de 6 años de cautiverio? Bueno, yo diría que ha sido primero un espacio de gratitud porque la libertad es un bien tan preciado que le da sentido a la vida. Uno puede vivir sin libertad, pero eso no es vida. Entonces, volver a recobrar la libertad lo llena a uno de una gratitud hacia Dios infinita, y todo lo que uno vive lo mira uno bajo el prisma de esa libertad recobrada. Entonces, eso, digamos, es lo muy bello de volver a la vida, de volver a poder tomar decisiones, de poder volver a priorizar sus acciones, de volver a dedicarle tiempo a las personas que uno ama. Eso es muy importante. Pero la salida de cautiverio fue muy dura también. Fue muy dura porque la sociedad colombiana fue cruel, fue muy, muy cruel. No solo conmigo, yo creo que con las víctimas. Yo creo que Colombia es un país que ha sufrido tanto, que hemos vivido en tanta violencia desde hace tantos años, que como mecanismo de protección la gente tiende a echarle la culpa a las víctimas de lo que les sucede, como para decir, bueno, pues que eso le pasó a esta persona porque hizo esto y esto que no ha debido hacer. En Colombia hay una expresión que es dar papaya, entonces a uno le dicen, bueno, pues que usted dio papaya porque usted se fue para allá y usted le habían dicho y la gente se cuenta unos cuentos, obviamente todo esto nutrido de muchas mentiras, para tratar como de explicarse a sí mismos que esto no les va a pasar a ellos. Y por esa vía, pues de alguna manera disculpan a los agresores, a los criminales, disculpan también a todos aquellos que tienen una responsabilidad directa o anexa en lo que le ha pasado a uno, y desconocen la necesidad fundamental que tenemos las víctimas, primero de la verdad. Es como la sed de verdad, es algo que para nosotros es tan importante porque hemos vivido en tanta mentira que necesitamos la verdad. Necesitamos también la reparación, y es una reparación que es ante todo que las personas que han convivido con nosotros, los colombianos, la gente de nuestra sociedad, tengan empatía, entiendan lo que vivimos,
y no nos juzgue. Ahora, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se puede perdonar esa parte de la sociedad que maltrató, que hirió, que dejó huella? ¿Es posible? Bueno, yo creo que eso es fácil perdonarlo. Pues digo yo, pues porque me ha tocado perdonar tanta cosa. Que digamos que uno entiende, digamos, la ignorancia. Uno entiende que la gente no sabe. Uno entiende que la gente eh, eh, lo agrede a uno con una cantidad con una retórica tan desproporcionada. Y uno tiene que pensar, bueno, pero no saben. Eso es muy cristiano, ¿no? Jesús en la cruz diciendo, eh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que inconscientemente uno retoma esas palabras porque es que ellos no saben, si no tienen ni idea de lo que están hablando. Es decir, eh, no quiere uno que les pase esto. Y nos queda a nosotros como víctimas hacer la pedagogía, explicar, con muchas dificultades, porque es que nosotros salimos de cautiverio mal. Es decir, uno sale con muchos problemas relacionales, con muchas incertidumbres, con una incapacidad en confiar. A mí me tomó muchos años confiar en la gente y quiero decir que todavía no he llegado hasta el final de lo que quisiera como ejercicio en este aspecto. Uno queda muy traumatizado, es decir, por decirlo poquito. Claro. Hablemos de la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El acuerdo de paz proclama que las víctimas son el centro. ¿Usted se ha sentido reparada? ¿Siente que ha habido justicia, verdad? Mira, yo quiero en esto ser muy justa, porque yo creo que también es parte de la reflexión que quiero compartir con ustedes. Yo sí creí en el acuerdo de paz, quería que funcionara, quería aportar todo para que esto fuera un éxito, porque pienso que tenemos que darnos una oportunidad como colombianos para no reeditar esta violencia y estos crímenes, y que me parecía que a través de un acuerdo de paz era una manera de cortar de tajo este tipo de comportamientos. Pero han pasado muchos años y hoy en día, cuando miro hacia atrás y miro los resultados, siento que nos instrumentalizaron a las víctimas. Creo que no nos dijeron la verdad. Creo que esto fue un pacto para garantizar la impunidad a los criminales, y lo han logrado. A las víctimas nos dan palmadas en la espalda, pero cuando se trata de defender nuestros derechos, no hay nadie junto a nosotros. Y la justicia transicional, pues realmente para mí resulta ser, hoy lo digo con certeza, porque durante mucho tiempo albergué la esperanza de que pudiéramos tener un resultado diferente. Es decir, la sentencia que saca la JEP para el caso mío, que es el caso 01 de los secuestros, me pareció tan indignante, tan desconcertante, porque habíamos trabajado mucho con la JEP, les habíamos dado mucha información y ellos habían calificado esos delitos como delitos o crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es decir, estábamos esperando lo máximo y no impusieron lo máximo. Ahora están diciendo que es que impusieron lo máximo dentro de lo que podían dentro del acuerdo. Eso no es así. Eso no es así. Ellos tenían la posibilidad de establecer unas restricciones severas a la libertad. No en cárcel. Nosotros habíamos admitido que no fuera en la cárcel, pero sí casa por cárcel, por ejemplo. Es decir, yo creo que eso era como lo mínimo. Las sentencias que les impusieron son sentencias de acciones
concretas, desminado, buscar a los desaparecidos, trabajar por el medio ambiente. Y, oh sorpresa, esas acciones las pueden contratar. ¿Y quiénes las van a pagar? Las vamos a pagar tú y yo. Es decir, las vamos a pagar a final de cuentas las víctimas. Es decir, Colombia les está financiando a ellos su impunidad. Y yo creo que esto es grave, no solamente por lo que esto significa como injusticia para las víctimas, para mí en particular, pero para todos nosotros, sino es muy grave porque en este momento Colombia está viviendo un auge de la violencia. Los secuestros están disparados, los asesinatos, las violaciones, el reclutamiento de menores. Es decir, estamos viviendo un retroceso en la historia que es dantesco. Y lo que sí necesitábamos era mandar un mensaje muy, muy claro de que estos crímenes conllevaban unas condenas ejemplarizantes. Lástima que no se lograra. Sabemos que esto no es un punto final. Existe la posibilidad de apelar esta sentencia en Colombia, pero también tienen en el exterior, ¿tienen contemplado llevar esto a la justicia internacional? Claro que sí, claro que sí. Mira, yo te voy a poner el ejemplo que es simplemente como para que tengamos un horizonte de qué se viene, porque estamos hablando de vidas humanas en que a final de cuentas llegará la justicia. Estaba mirando el caso de un jefe de la SAVAK, que era la policía secreta del Shah de Irán antes de la revolución de los ayatolas. Y este personaje era un torturador, era un criminal no de guerra, pero sí un criminal en cuanto a derechos humanos se trata. Esta persona se escondió durante 60 años, vive en Estados Unidos, lo encontraron, lo denunciaron y lo acaban de condenar en Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que llega un momento en este tipo de delitos que son tan cruentos y tan visibles a la faz del mundo, que la justicia llega porque llega. Y yo hubiera preferido que esto no fuera así. Yo hubiera preferido que hubiéramos podido soldar este ejercicio con un apretón de manos, con respeto, con dignidad, donde ellos hubieran aceptado una condena justa y nosotros hubiéramos aceptado los beneficios que habíamos pactado en el acuerdo de paz. Pero esta sentencia es la puerta para una guerra jurídica. Porque en el fondo lo que hay es la manipulación, el manoseo de la sociedad colombiana, a la cual se le vende un producto y se le dice, miren, aquí vamos a tener paz y adicionalmente vamos a lograrlo sin que haya impunidad. Y no porque ellos no quisieran darles impunidad, sino porque los tratados internacionales impiden que para los crímenes de guerra y de lesa humanidad haya impunidad. Entonces sí nos vamos a batir, sí vamos a pelearla. Por nosotros, por nuestros hijos, por las futuras generaciones, para que quede el registro de que en Colombia y en ninguna otra parte del mundo, es que esto vale para el mundo entero, no pueden haber zonas de impunidad para este tipo de crímenes. Y Colombia no puede ser el paraíso de la impunidad. Me quedo con esa frase, Colombia no puede ser el paraíso de la impunidad. Gracias a Ingrid Betancourt por estos minutos, 6 años privada de libertad en manos de la FARC. Gracias por estar en NTN 24. A ustedes, mil gracias por este espacio. De verdad, a usted. Mil gracias por todos nosotros, por todas las víctimas. Gracias.